Y bueno, traders, no me aguanté y quise hacer de una vez el otro video en el cual vamos a hablar sobre lo que son los soportes y resistencias. Es un tema en el cual vamos a ligar con el anterior video donde hablamos sobre las tendencias. Si no lo han visto, pues por favor lo dejo acá en la cajita de comentarios para que ustedes lo puedan ir a ver. No se lo pierdan porque la idea es que ustedes lleven el hilo de todos los videos en el cual estamos mostrando este pequeño curso gratuito en YouTube. Entonces vamos a hablar sobre los soportes y resistencias. Es un tema muy, pero muy importante a la hora de hacer trading. Entonces, muy atentos a todo lo que les voy a explicar. Es muy fácil de entender, pero hay que aprender a identificarlo en los gráficos. No es difícil, pero hay que practicar. ¿Ok? ¿Dónde lo podemos practicar? En TradingView. Recuerden que TradingView es la plataforma en donde nosotros vamos a trabajar, a analizar, perdón, los gráficos. Ok, entonces ahí hay un video también en mi canal de YouTube para que lo puedan ir a ver y ahí se les explica cómo pueden ustedes utilizar y buscar cada uno de los activos, Bitcoin, Ethereum, pueden también trabajar Forex, bolsa de valores, bueno, está todo ahí para que ustedes puedan analizarlo y ya se irán a su broker, a su exchange, todo ese tipo de cosas para que ustedes empiecen a operar dependiendo del análisis que ya hicieron previamente. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles pantalla en estos momentos. Vamos aquí. Ok, en estos momentos tengo la gráfica, en estos momentos tenemos a Bitcoin y lo que vamos a hacer es a identificar lo que son soportes y resistencias, pero antes vamos a explicar muy bien qué es eso de una forma muy fácil, ¿ok? Los soportes y resistencias es como si nosotros habláramos de un piso, ¿ok? Y un techo, ¿listo? El precio se va a estar moviendo entre el piso y el techo, piso y techo, piso y techo, ¿ok? Entonces, cuando estamos en zonas del piso, son zonas de soporte. Cuando estamos en zonas de resistencia, es el techo, ¿ok? Piso, techo, piso, techo, piso, techo. Y el precio se va a estar moviendo entre el soporte y la resistencia. Y cuando se rompe, ya ese techo, digamos, si rompe la resistencia, es decir, que el precio sube, cuando rompe la resistencia, esa resistencia cambia de ser resistencia a ser un soporte, ¿ok? Porque ahora quedaría en la parte de abajo y ahora buscaría un nuevo techo, ¿ok? Es como si estuviéramos buscando un nuevo piso, ¿listo? Vamos acá a poner, digamos, como si tuviéramos acá otra zona de resistencia. Uy, esa línea salió un poquito mal, vamos a ponerla mejor así para que la puedan ver. Vamos a poner aquí esto así y vamos a poner esta aquí. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos este piso, techo, piso, techo, piso, techo, piso, techo, la rompe esta resistencia, pasa esta resistencia a ser un soporte. Y la siguiente resistencia sería esta, en la cual el precio sube y rebota acá y hace lo mismo que hicimos en esta zona de soporte a resistencia, lo va a hacer en la parte de arriba. Entonces va a estar soporte, resistencia, techo, piso, piso, techo y lo mismo. Ya si rompe hacia abajo y continúa su movimiento hacia abajo, entonces este soporte que tenemos acá ya va a dejar de ser soporte y se va a convertir en una resistencia, ¿ok? Entonces por eso ellas cambian de soporte a resistencia. Cuando son rotas, digamos si se rompió un soporte, pasa a ser una resistencia. Si se rompió una resistencia, pasa a ser un soporte, ¿ok? Entonces eso lo vamos a estar mirando constantemente. Ahora, esto porque yo hablaba de ligarlo con lo que son las tendencias, porque aquí nosotros vamos a encontrar lo que son las tendencias conjugadas con lo que son los soportes y resistencia. En este caso estamos viendo una tendencia lateral, ¿ok? Por medio de un soporte lateral y una resistencia lateral. Pero estos soportes y resistencias también los podemos estar viendo de esta forma, ¿ok? Con una tendencia al alza, en el cual toda esta zona que tenemos acá sería un soporte y toda esta zona sería una resistencia, ¿ok? Ahora, si nosotros lo vemos como un canal, ¿sí? Como si fuera un ducto, por decirlo así, esto nos permite a nosotros tener una tendencia al alza, es decir, que vamos con la dirección hacia arriba, es decir, que el precio está subiendo, entonces estaríamos mirando el precio entre un soporte de resistencia, soporte de resistencia, soporte de resistencia. ¿Ok? Y ya estaríamos identificando una tendencia al alza por medio de un soporte y una resistencia con tendencia alcista. Ahora, vamos ahora a revisar lo que es una tendencia a la baja de la misma manera. ¿Ok?
esta de acá abajo sería un soporte y esta sería una resistencia. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio. Soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ya esto sería en una tendencia a la baja. ¿Ok? Y esta era una tendencia al alza. ¿Listo? Ahora si nosotros vemos que, digamos, el precio llegó y subió y rompe esta resistencia y viene y hace esto, ya esta resistencia que anteriormente teníamos, ahora ya no va a ser resistencia, sino va a ser un soporte, ¿ok? Y va a buscar una nueva resistencia más arriba. Lo mismo que hablamos en la parte de acá con esta tendencia lateral, lo vamos a ver aquí con una tendencia bajista o una tendencia alcista. Es decir, aquí puede estar rompiendo hacia abajo y va a buscar un nuevo soporte. Y este soporte ya va a terminar siendo ahora una resistencia. ¿Listo? Entonces es un ejemplo muy, muy claro. Si no lo entendieron, pues me lo pueden hacer, me lo pueden preguntar por la cajita de comentarios aquí en YouTube. Y si no, vean este video nuevamente, ¿ok? Es muy fácil de entender. Pero ahora vámonos al gráfico, ¿sí? Que es donde nosotros nos interesa ver cómo podemos identificar estos soportes y resistencias, de cómo es la manera más fácil y cómo ustedes pueden empezar a practicar todo esto. ¿Listo? Voy a borrar todo lo que tenemos acá en estos momentos y nos vamos a ir al gráfico. Estamos en una temporalidad de 1 hora y vamos a identificar los soportes y resistencias que podamos estar viendo en algunos ejemplos que veamos acá. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, recuerden el video de las velas, que si no lo han visto, los invito a que vayan y la miren. Aquí nos deja una mecha, ¿ok? Y nosotros lo que vamos es a unir estos puntos de estas mechas con los demás puntos para empezar a formar alguna línea de tendencia que nos permita a nosotros encontrar un soporte, ya sea en la parte de abajo o una resistencia en la parte de arriba, un piso o un techo. ¿Listo? Entonces aquí podemos estar identificando por medio de estas mechas una línea de tendencia de soporte en la cual el precio viene baja, sube, baja, sube, baja, sube y como pueden ver picó en muchas ocasiones. ¿Listo? Aquí también podemos estar viendo que pica en varias ocasiones. Aquí podemos verlo un poquito mejor aquí. Vamos acá a mejorar este dibujo. Y como pueden ver, aquí pica soporte, resistencias. Baja casi al soporte, se va a la resistencia, vuelve a la resistencia, baja el soporte, resistencia, soporte. Y así sucesivamente. Lo mismo que veíamos anteriormente. Aquí lo estoy haciendo un poquito rápido, ¿ok? Y no estoy haciendo tan preciso, pero lo quiero que me entiendan es que lo que vamos es a juntar son los puntos de las mechas que nos permitan hacer una unión para poder encontrar lo que son los soportes. Al igual que en la resistencia buscamos puntos en los cuales me permita juntarlos y encontrar las resistencias, ¿ok? Y eso es lo que me va a permitir a mí encontrar las zonas de resistencia, las zonas de soporte. Es decir, si voy en long, toda esta parte, vamos a pintarlo aquí, es mi zona de compra. Y toda la parte de arriba es mi zona de tomar ganancias. ¿Ok? Porque es la zona de resistencia, es decir, que el precio compré acá abajo, vendí aquí arriba, porque sé que el precio me puede estar rebotando hacia abajo, entonces debo tomar beneficio. ¿Listo? Ahí ya encontramos un canal lateral, alcista, en el cual encontramos zona de soporte, zona de resistencia. Vamos a encontrar un canal bajista y vamos a hacer el mismo ejercicio. Desde las mechas vamos a encontrar la zona de resistencia y la zona de soporte. ¿Ok? Como pueden ver, lo mismo hicimos en este caso. Soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte y así sucesivamente. Aquí lo rompió y ahora terminó siendo un soporte, esta que anteriormente era una resistencia. Como pueden ver, aquí ya tenemos un canal bajista, una tendencia bajista y encontramos soporte y resistencia. Lo mismo que hicimos aquí en una tendencia alcista, soporte, resistencia. ¿Listo? Como pueden ver es muy, muy sencillo. Y aquí vamos a buscar algún movimiento lateral. Como pueden ver aquí, recuerden que lo estoy haciendo un poquito rápido. Aquí tenemos una zona de resistencia y encontramos un movimiento lateral. Ahora, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, rompió.
este soporte ahora tiende a hacer una resistencia y como pueden ver aquí picó en varias ocasiones en esa resistencia y rebotó. ¿Listo? Soporte, resistencia, piso, techo, piso, techo, piso, techo y así sucesivamente. De eso se trata el trading, encontrar estas zonas en las cuales a mí me permiten poder ubicarme en el gráfico para saber si estoy en una zona de compra o una zona de venta. ¿Listo? Para entrar en long, para entrar en short, para tomar beneficio. ¿Ok? Si en dado caso yo entré en este soporte, un ejemplo aquí, y esto me rompió hacia abajo, bueno, hay que tomar pérdidas, hay que aplicar el stop loss, que eso lo vamos a mirar en otro video más adelante y va a ser muy, muy, pero muy interesante porque les va a permitir a ustedes estar más tranquilos a la hora de operar con el manejo del riesgo del capital. ¿Listo? No olviden, por favor, practicar mucho esto, rayen los gráficos, rayen todo esto para que ustedes aprendan a identificar todas esas oportunidades y verán que siempre van a estar generando. Y esto se cumple todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, esto es lo que yo hago constantemente para yo generar ganancias, ¿ok? Si ustedes se van a una temporalidad mayor, lo mismo va a ocurrir, ¿ok? Vamos a mirar acá. Lo mismo, ustedes van a encontrar, estamos en temporalidad de días, van a encontrar también lo que son los canales laterales, canales, temporalidad, perdón, tendencia alcista, tendencia bajista, y lo que ustedes hacen es juntar las mechas con el fin de poder identificar zonas de soporte, zonas de resistencia. Ok, miren, lo mismo, obviamente aquí se va a tardar más, soporte, resistencia, soporte, rompió, tin, 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 y listo. Ahí ya podemos encontrar que podemos saber dónde son zonas de compra, zonas de venta, es decir, de tomar beneficio, y así sucesivamente. Esto se encuentra en todas las temporalidades. Si ustedes se detienen, ustedes a identificar esto mucho más calmados, y es decir, no lo hagan tan rápido como lo estoy haciendo yo, porque yo ya por la experiencia ya de tantos años, yo ya a veces ni siquiera necesito rayar los gráficos porque ya lo veo, ¿ok? Porque mi ojo ya se afinó. Esa es la gran diferencia. Pero ustedes que están arrancando, por favor, rayen los gráficos todo lo que necesiten, ¿ok? Miren, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, y así sucesivamente. Pero rayen, practiquen, eh, hagan sus propios análisis y guárdenlos y miren cómo, si les funcionó con el tiempo, si se dio el trade como ustedes querían y todo ese tipo de cosas. Entonces no olviden también que en mi canal de YouTube, aquí pueden encontrar una serie de videos en los cuales se les está explicando todo eso, en donde podemos aprender a manejar las emociones, podemos aprender a ver cómo leer las gráficas, las velas japonesas. Hay mucha, pero muchísima información. Para los que no saben sobre TradingView, pueden buscar este video, cómo se utiliza TradingView. Si los que no han abierto una cuenta en TradingView o Binance o todo eso lo encuentran acá en mi canal de YouTube. Entonces, por favor, suscríbanse, denle like al canal para que esto pueda llegar a muchas más personas y podamos seguir ayudándoles con todo este contenido en la cual se les enseña. Este es sobre el anterior curso gratuito que tenía, que el primero que hice, ya el que estamos haciendo en estos momentos, es una actualización, entonces estén muy, muy atentos y aquí pueden encontrar cómo abrir la cuenta de TradingView, el tutorial de Binance, bueno, muchas, muchas cosas que les podrá ayudar en su trading, ¿ok? En sus comienzos como traders y verán lo que se puede llegar a generar, ¿ok? Entonces, traders, muy atentos, los que necesiten ver de nuevo el video, véanlo las veces que lo necesiten y empiecen a practicar. Nosotros les estamos dando prácticamente las herramientas, pero lo mejor viene en la práctica, para que ustedes se den cuenta si están haciendo bien las cosas, si se les están funcionando las cosas. Si no, empiecen a mirar en qué están fallando, si no identificaron bien un soporte, si no identificaron bien una resistencia, dónde tomarían ganancias, dónde tomarían pérdidas y todo ese tipo de cosas. Recuerden que vamos a ver en el siguiente video lo que es el stop loss, la toma de pérdidas, con el fin de saber el por qué debo tomar pérdidas y eso por qué me estaría ayudando en cuanto a mi capital. ¿Listo? Entonces, traders, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video. Créanme que muchas personas les van a ayudar con toda esta información y verán cómo vamos a generar ganancias juntos. No olviden seguirme en mis redes sociales, se las pongo aquí en la cajita de descripción y síganme, que créanme que les estoy subiendo mucho material de la cual yo quise haberla tenido cuando comencé a hacer trading. Un abrazo, traders, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.